Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con la clase. El tema pasado habíamos empezado con traumatismo toracoabdominal. Nos enfocamos propiamente al tórax. Vimos, repasamos un poquito lo que es la anatomía. En la tarea pedimos estas líneas divisoras que hacen que nos pueda dividir el tórax en regiones. Y también veíamos algunas de las enfermedades que podía ocasionar en alguno de estos tipos de traumatismo, también sus clasificaciones dependiendo a esta área. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que es el abdomen y los traumatismos que puedan ocasionar ahí, ¿ok? Y bueno, vamos a definir trauma abdominal como la lesión orgánica producida por la suma de acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el organismo ante dicha agresión. Esta es una acción violenta que va a producir lesiones de diferente magnitud, gravedad en los elementos que la constituyen. ¿Cuáles son esos elementos? Pues la pared abdominal, hablando de esta sección, el contenido puede ser ambos. Acuérdense que de afuera hacia adentro anatómicamente tenemos a la piel. Si quitamos la piel va a estar el tejido adiposo, que es toda esa grasita que tenemos. Quitamos el tejido adiposo, se encuentra el músculo. Quitamos el músculo, si estamos hablando propiamente de abdomen, pues hay algo que se llama peritoneo, que es una como capita que cubre a los órganos. Y una vez quitando el peritoneo, pues entonces encontramos ya propiamente los órganos. Si hablamos de tórax, pues quitamos piel, tejido graso, músculo y encontramos hueso. Después de hueso ya se encuentran estos órganos, ¿okay? Si hablamos, por ejemplo, de un brazo, pues en un brazo quitamos piel, tejido adiposo, músculo, hueso y ya, porque no hay otro órgano que se encuentre en las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas. Entonces existe una clasificación de este trauma abdominal. Tiene 4 clasificaciones, que de hecho ustedes en alguna tarea ya lo deberían de haber hecho. Entonces, bueno, que de hecho ya lo hicieron, ¿no? Ya las tengo. Entonces son 4, por su mecanismo, que es cerrado y abierto, que nada diferente a lo que es de tórax. Por su localización, que es anterior, posterior y flanco. Esto es hablando anatómicamente. Acuérdense que la parte anterior es la parte de enfrente de nosotros y la parte posterior es la parte de atrás de nosotros. El flanco sería la parte del lado de cualquiera, izquierda o derecha de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí donde está marcando el cursor, pues sería su flanco izquierdo. ¿Ok? Si lo volteamos a esa persona, pues va a ser el flanco derecho. Como en esta imagen que ven en su pantalla, en la parte superior derecha, la herida abarca ya parte anterior, pero también abarca parte del flanco. En sus tareas, en las divisiones, algunos se las pusieron, otros no, donde venía, obviamente era línea media para externar, ¿ok? Y aquí hay otra línea que se llama línea anterior. Línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior. Entonces en esta parte se alcanza a ver esta herida, entonces todavía alcanza más el flanco que la parte anterior. Entonces esa es otra área del cuerpo que nosotros podemos observar. De ahí le sigue por su profundidad, que puede ser penetrante y no penetrante. La penetrante es cuando abarca todas las capas del tejido, la piel, ¿ok? A lo mejor ya abrimos las 3 capas, llegamos a tejido adiposo, llegamos a músculo y entonces se hace una penetrante. La no penetrante es cuando solamente realiza una herida, una ruptura de la continuación de la piel y entonces ni siquiera llegamos a tejido adiposo o solamente llegamos a tejido adiposo y no hay necesidad más que de suturar. A eso es como la relación que hay en la duda que teníamos en cuanto a perforación y penetración. Acuérdense que perforación solamente es el hecho de realizar el orificio. Entonces, y penetración es la distancia. Entre más a fondo esté de donde inicie esa perforación, más penetrante va a ocasionar. ¿Ok? Si esa herida, regresándonos al ejemplo que no me había explicado, si esa lesión llega hasta otro extremo y traspasa, entonces perfora nuevamente y penetró más, o sea, la lesión es más a fondo, es más hacia adentro. No sé si ahora sí me haya explicado en ese tema. En este caso es lo mismo. A lo mejor alguien llega y le corta con el cuchillo, pero pues nada más se quedó en la pura herida, en las puras capas de la piel.
es una herida no penetrante. Pero pues así como la ven en esta imagen, en la inferior derecha, pues ya es una herida penetrante porque de hecho hasta ahí dejó el cuchillo. Y por su etiología, que puede ser por arma blanca y arma de fuego, también puede estar ocasionada por alguna contusión, por alguna caída de cierta altura, que del techo, que de alguna escalera, ¿ok? Pero también puede estar ocasionada porque ya se pelearon, como en la imagen que tienen aquí, le pegaron con el puño, que le dieron con el tubo, le pegaron, le dieron patadas, nunca le abrieron, pero tiene un trauma abdominal cerrado, ¿ok? Y obviamente pues estas clasificaciones se pueden combinar unas con otras. Y bueno, vamos a ver el mecanismo de estas lesiones. Vamos a ver que en la primera clasificación que habíamos visto era el de trauma cerrado. Este se produce por la compresión y lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales y de la pelvis. Las lesiones por cizallamiento son una forma de lesión por aplastamiento que pueden ocurrir cuando un dispositivo de sujeción es mal utilizado. ¿Qué es cizallamiento? Es como cuando cortan. Por ejemplo, cuando ustedes van cortando el jitomate con esa... pues con ese cuchillo que hacen, pues van haciendo este mecanismo de cizallamiento. Es como cuando mutilan a la gente. Hay veces que no lo hacen con intención, a lo mejor es alguien que trabaja con montacargas o con alguna cosa que tengan que cargar, se cae la persona, este objeto cae encima de ella y entonces por el peso puede ocasionar un trauma cerrado, es decir, no va a abrir esa piel, pero va a ocasionar un trauma dentro de, o sea, va a ocasionar lesiones dentro del abdomen o del tórax o de donde sea el golpe. Lesiones por desaceleración en las que ocurre un movimiento diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo. Y el ejemplo de ellas son las laceraciones de hígado y de vaso, ambos órganos móviles a nivel de sus ligamentos de fijación. ¿Cuáles son las lesiones por desaceleración? Esas son cuando las personas chocan, cuando van en algún transporte, llámese autobús, llámese automóvil, llámese el que quieran que vaya rápido, es decir, hasta moto, bicicleta. Obviamente la bicicleta pues tiene que ser en este caso muy fuerte como para que ocasione una lesión así. Pero las lesiones de desaceleración, o más bien este mecanismo de desaceleración, es cuando va muy rápido, va a cierta velocidad y entonces hay algo que lo topa, choca y esa energía se tiene que parar. Si alguien de ustedes en algún momento ha tenido algún accidente, ¿qué pasa? Entonces va uno hacia adelante y luego hacia atrás. Obviamente dependiendo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero dependiendo del lugar de donde se encuentren, a lo mejor en el automóvil, son las lesiones que van a ocasionar. Pueden ocasionarse más lesiones a lo mejor en los pasajeros que en el propio piloto, entonces o conductor. Entonces en este caso ese es el mecanismo. ¿A qué me refiero con que hay más lesiones en hígado y vaso? Hígado y vaso, ustedes me imagino que en algún momento han comido hígado o lo han visto o lo han tocado. Si ustedes agarran ese hígado, lo van a poder manipular muy fácilmente. Si ustedes lo aprietan, si ustedes lo pican, si ustedes lo avientan, si ustedes lo pisan, es muy fácil que lesione ese tejido. ¿Por qué? Que el tejido es muy fiable, es muy delicado. O sea, si ustedes tantito la apachurran y ya se rompió, ya se cortó, ya se abrió. El vaso tiene casi las mismas características que el hígado. Para esto, para que haya una lesión a estos órganos, el accidente o la energía o la desaceleración tuvo que haber sido muy grande o en grados muy altos. Para que pudiera, es decir, no porque vayan a lo mejor en un carro y entonces ya le chocaron tantito atrás y los movieron así como que tantito, les produzca eso. No, tiene que ser un impacto muy fuerte para accionar eso. Y luego en el otro dice, las lesiones de intestino delgado en asa de Walde son otros ejemplos de lesiones por desaceleración. Obviamente pues esas lesiones son menos frecuentes, pero también pueden ocasionar en algún tipo de aceleración, que era lo que les comentaba cuando se tiene algún impacto en algún vehículo de ruedas.
todas estas características o estas causas pueden ocasionar un trauma cerrado, ¿ok? Es decir, pueden ocasionar alguna lesión en algún órgano interno sin que la necesidad de abrir propiamente la piel. Por ejemplo, la imagen que acá vemos, pues no tiene ninguna lesión como una herida, no hay sangrado. Esto que vemos aquí, espero que ya sepan qué es, si no ahorita les voy a explicar. Entonces, pues ustedes lo ven y van a decir, pues sí tiene una equimosis, si tiene un hematoma, si tiene esto, bueno, y en base a eso se va a definir el tratamiento o el seguimiento. O obviamente pues si ya no tiene vida, pues entonces ustedes van a determinar cuál fue la causa. Bueno, ¿cuáles son los órganos que pues se lesionan, con mayor frecuencia? Ya les había mencionado que era el vaso, el hígado y el intestino delgado. En su mayor parte es el vaso. Acuérdense, creo que a ustedes sí les mencioné que una persona con un vaso dañado, si no la tienen rápido, fallece por sangrado. El vaso es uno de los órganos más importantes de la producción de sangre. Entonces obviamente pues si ese órgano se daña, pues ¿quién le va a ayudar a hacer esa función? Los huesos no son tan rápidos en ese tipo de accidentes. El hígado tiene alrededor de un 35 a 45% y el intestino delgado de un 5 al 10%. La equimosis en el lugar del cinturón de seguridad advierte un impacto de gran magnitud. Así como lo ven en la imagen, que era lo que les mencionaba, si ustedes ven a un paciente así, a lo mejor ya no lo ven en el momento de los hechos, pero lo van a encontrar a lo mejor ya para hacer una necropsia o en algún otro lado. Entonces, si ustedes lo ven así, van a saber en automático que probablemente esa persona falleció por un impacto en algún automóvil o en un transporte de ruedas. Cuando eso pasa, si llevan el cinturón de seguridad, pues se les va a marcar y hacen esta forma, esta equimosis. Todo esto se los voy a explicar en la siguiente clase, pero pues una vez les comento, ¿no? La equimosis periumbilical se llama signo de Cullen o en el flanco se llama signo de Turner y orientan hacia una hemorragia retroperitoneal. Estos son signos tardíos. Hay veces que las personas con traumatismo cerrado están bien, no tienen ningún problema, están vivos, están conscientes, pueden hasta caminar. Si nosotros no vemos, que era lo que les mencionaba la clase pasada, si nosotros no podemos observar adentro de ese abdomen, no podemos estar seguros de que no hay ninguna lesión. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento esa persona va a estar mal, porque probablemente tuvo alguna lesión, está sangrando, nadie se está dando cuenta, porque lo ven normal, porque lo ven caminando, porque está en su momento de adrenalina, y lo ven tan normal que dicen, no, pues está bien, y lo dejan, y resulta que después se murió, porque tenía un sangrado, entonces nadie se lo detectó. Obviamente hay personas que llegan a urgencias, y en urgencias pues ya lo tienen que monitorear, no es decir así como de pues llegaste caminando, pues te vas, ¿no? No, sino que lo tienen que estar monitoreando para checar y hacerle estudios y descartar que no haya un trauma o una lesión interna que pueda poner en riesgo vida. El otro que les había mencionado es el trauma penetrante. Estas lesiones pueden causar mayor daño a tejidos vecinos debido a la cavitación temporaria que se produce alrededor del trayecto del proyectil. Aquí, bueno, como lo ven en la imagen, hay tres causas que ya les había mencionado: arma blanca, arma de fuego y explosiones, ¿ok? Hablando propiamente de explosiones, pues pueden ser mecanismos penetrantes y cerrados. Es decir, explotó y a la persona la aventó hacia otra distancia y al momento de caer tuvo un traumatismo de abdomen, pero es cerrado. O resulta que lo aventó y aparte esa explosión hizo que, no sé, el refrigerador cayera encima de él. No, algo así. Ese es el mecanismo más o menos de las explosiones que pudieran ocasionar un traumatismo de esta magnitud. En cuanto a arma blanca, pues obviamente el órgano más dañado es el hígado en un 40%, después le sigue el intestino delgado en un 30%, el diafragma, aquí fíjense ya entra el diafragma en un 20% y el colon, que es el intestino grueso, en un 15%. Cuando es arma de fuego, el intestino delgado es el que más común se daña en un 50%, el intestino grueso, que es el colon, en un 40%, el hígado en un 30% y estructuras vasculares en un 25%.
Entonces aquí obviamente pues un trauma penetrante ya hay mayor daño, como les había mencionado, por un traumatismo por una herida por arma de fuego puede ocasionar diversas lesiones y diversas heridas que pueden ocasionar o llevar a la muerte a esa persona. Y bueno, pues ¿cómo se va a manejar a esos pacientes? En este diagrama que ustedes ven es el manejo de diagnóstico terapéutico del trauma abdominal cerrado. ¿Qué va a pasar? Pues primero, si llega al servicio de urgencias o donde lo tengan, está hemodinámicamente estable, es decir, está bien, está consciente, signos vitales están normales. Bueno, pues se le puede hacer un ecocardiograma o un ATAC. La ATAC es una tomografía axial computarizada que es para observar los órganos internos. Si no le pasa nada, si todo está bien, no hay ninguna lesión aparentemente, pues se manda a observación. Si en observación después de 48 horas se encuentra bien, no hay ningún cambio, lo pudieran ya dar de alta. Pero resulta que sí, en la ATAC salió algún sangrado, alguna hemorragia, pues necesitan meterlo a quirófano, hacer una laparotomía urgente. ¿Qué es una laparotomía? Es cuando abren todo el abdomen para revisar de dónde está sangrando y revisan órgano por órgano para ir, reconstruyendo esas heridas o lo que le está causando ese sangrado. Ok, si ya salió, ya le hicieron un lavado peritoneal diagnóstico, es decir, ya lavaron la cavidad abdominal, ya no hay sangrado, todo está bien, se va a observación. Si entra hemodinámicamente inestable, obviamente hay signos abdominales patológicos, que era como el que ya les había mencionado, se hace una laparotomía urgente, es exactamente lo mismo, y se lleva el mismo tratamiento. Que no tiene nada, no tiene ningún signo abdominal, solamente hay que estarlo revisando. Igual se tiene que hacer antes un lavado peritoneal un ATAC o un estudio para revisar que no haya ningún daño. Les digo, casi siempre no se quedan en paz los médicos o donde lo estén tratando y siempre tratan de hacer el estudio para descartar que no tenga una lesión. Y bueno, este es el diagrama para ver el manejo terapéutico del traumatismo abdominal abierto. Y aquí manejan las dos que les había mencionado, por arma de fuego y por arma blanca. En arma blanca, pues obviamente hay que ver si está inestable, si no está inestable. Si hay una herida, pues se va rápidamente una laparotomía urgente. Si es por arma de fuego, teniendo un orificio de entrada, tienen que hacer directamente la laparotomía, porque tienen que revisar qué órganos dañó, porque es lógico que probablemente tenga una lesión interna que puede estar ocasionando una herida y pues si no la checan a tiempo, pues esa persona se muere. Si está hemodinámicamente estable, hablando de una herida por arma blanca, si es una herida penetrante, se tiene que hacer igual por lo regular una laparotomía, se realiza primero un ATAC o un lavado y se mete a observación. Si no es una herida penetrante, pues a lo mejor nada más tuvo una herida, ni siquiera se alcanza a ver músculo, pues se sutura esa herida, se mantiene en vigilancia y se da de alta al paciente. Y bueno chicos, espero que este tema les haya gustado. Este es un poquito más fácil que el traumatismo de tórax. Aquí no hay propiamente enfermedades como en el traumatismo de tórax. Aquí obviamente dependiendo de la lesión del órgano que se dañe, pues son las enfermedades que puede ocasionar, pero no son como tan exclusivas como a comparación que de traumatismo de tórax. Y bueno, pues si tienen alguna duda, queja, comentario, sugerencia, ya saben, me la hacen llegar por cualquier medio y con gusto se la resuelvo, chicos. La siguiente clase vamos a tener otro tema que es de otra unidad y también vamos a hacer una pequeña junta o clase, como le quieran llamar, a través de la plataforma de Zoom. Yo les estaré diciendo el horario y les estaré mandando el link para que lo podamos hacer. Probablemente eso sea el miércoles, que tenemos solamente una hora de clase, y también sirve que cerramos el cuatrimestre porque pues ya estamos a casi nada de terminarlo. Cuídense mucho chicos, sigan con las medidas de prevención, por favor chicos, no salgan y nos vemos la siguiente clase.